¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, bienvenidos al Instituto Juan de Mariana y muchas gracias por venir. Hoy les traemos a un profesor desconocido de la Complutense, desconocido en estos lares, que tuve el placer de conocer personalmente en el máster de la abogacía, de acceso a la abogacía. En un primer momento fue un impacto enorme porque fue llegar a clase y escuchar pues unas ideas, una posición, una perspectiva política completamente díscola. Fue un placer. Y nada, entonces poco a poco fui desarrollando pues una relación más personal y más de amistad y de colaboración hasta que le invitamos al Instituto Juan de Mariana. Y nada, muchísimas gracias por venir. Espero que sea para ti también un placer. Sí, no, hombre. Y que no sea la última vez. Es la primera y que eso ya dependerá de vosotros, ¿no? Sí, hombre, sí. Nada, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer vuestra invitación a esta casa que obviamente tiene la fama que se merece, de defensora de la libertad en un entorno hostil y además que ha de alguna manera cristalizado en una forma de pensar jurídicamente hablando, por lo menos desde el punto de vista público, casi inamovible, ¿no? Es decir, los profesores administrativos somos personas que debemos ser como poco más o menos que defensores a ultranza del Estado, y además los compartimentos estanco que se realizan sobre las diferentes disciplinas hacen que lo público deba entenderse nominalmente como lo público y lo privado como lo privado, cuando realmente a estas alturas se puede decir que el dirigismo en materia económica es total y transversal. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando yo inicié este trabajo por el que estoy aquí, que es un trabajo que se me propone en el Departamento de Derecho Administrativo, curiosamente, yo no tenía intención en principio de hacer un estudio sobre derecho de autor ni sobre patentes, porque claro, eso está muy lejos en principio de los ámbitos en los que yo me muevo habitualmente, ¿no? Es decir, las administraciones públicas y demás. Es cierto que cada uno allí pues tiene sus creencias y la mía es hacia el regulatorio, ¿no? Pero bueno, el regulatorio se maneja básicamente en dos grandes conceptos, que es el de servicio público y de la subsidiariedad. Entonces de repente mi jefe me dice, pues mira, podríamos ver qué está pasando con las entidades de gestión, esa supuesta naturaleza muy parecida a las corporaciones de derecho público, como los colegios profesionales y como las cámaras de comercio. Y además, en aquel momento, pues había un gran conflicto generalizado con muchas cosas, referidas a SGAE y, en fin, a otros ámbitos, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, nos podíamos estar situando en materia regulatoria. Claro, el problema principal en ese momento y ahora, pues desde el punto de vista forense, es que no había manera de ganar un juicio, ¿no? O sea, es decir, que la copia privada, la piratería, la no sé qué, es decir, un fenómeno que en ocasiones era confuso porque no terminaba de diferenciarse con claridad, estaba dando problemas enormes de cara a la supuesta protección de los autores. Entonces, el primer punto al que nos acercamos desde la pura materia sensible, o sea, es decir, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Lo que vemos en estos momentos es que hay muchas personas que desde su casa manipulan las obras de creación. Entran en internet, las bajan, las descargan, las cambian, no sé qué, no sé cuánto, pam, pam. Y el autor queda desvalido ante esa situación, ¿no? Hacen usos de esas obras sin autorización. Bueno, ¿cuál es el problema entonces? El problema aparente es: hay una estaticidad en el derecho de autor frente a un dinamismo muy fuerte en el sistema de patentes, ¿no? Y en general en la regulación tecnológica. Es decir, ¿cuál es el problema entonces? Pues que
hay algo que impide que un mercado se adapte a la realidad. Porque el otro problema simplemente es que estamos ante una masa inmensa de ladrones, ¿no? O sea, todo el mundo entra y roba y tal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante esa situación? ¿Suprimimos el desarrollo tecnológico? Entonces, a partir de ahí comienza un problema que se basa fundamentalmente desde nuestra perspectiva y desde mi perspectiva en que el problema de la propiedad es que es muy estático. Y sin embargo los títulos de las patentes son muy dinámicos. ¿Por qué? Porque el dinamismo de la administración supera a la estaticidad del individuo, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo a trabajar en esa línea pensando que efectivamente el problema es un problema técnico y que se le puede encontrar una solución. Pues vamos a encontrar una solución. O sea, si efectivamente las patentes, en definitiva, tienen toda la apariencia de ser un título administrativo, porque además toda la expedición nace en una oficina de patentes, etcétera, etcétera, busquemos dónde se ha producido la distorsión definitiva en este campo, porque desde el punto de vista puramente fáctico estaba plenamente localizado. O sea, hay un momento determinado en la historia en el que se produce ciertos desplomes de ciertas industrias que se acentúan notablemente ya con la irrupción de Internet. O sea, sabemos que la industria discográfica a partir de los años 80-90 no se sostiene en pie como consecuencia de todas las manipulaciones domésticas, pero sin embargo la editorial se mantiene muy ampliamente, ¿no? Entonces, es a partir de la irrupción real de Internet cuando las editoriales en principio empiezan a tener gravísimos problemas, ¿no? Claro, yo empecé a estudiar desde la mentalidad efectiva del que ha trabajado la administración nutriéndose con los principios doctrinales que alimentan la administración como un sujeto indiscutible, imperativo, y que dependiendo incluso de los momentos tiende a ser más o menos proteccionista. Ahora digo que no, ahora digo que tiende, no, que es intrínsecamente proteccionista. Bueno, con esos miembros yo empiezo a hacer un trabajo que se basa fundamentalmente en una apariencia. La irrupción de la electricidad produce en un momento determinado la conversión de un soporte material en inmaterial, y eso parece que no es discutible. Es decir, de repente yo puedo coger un ordenador, leer un libro, escuchar una película, escuchar una canción, ver una película, no me hace falta ningún soporte más que mi ordenador. La electricidad es no solamente una fuerza motriz, sino un soporte frente a lo que era un libro, frente a lo que era un disco, a una cinta para una película o cualquier cosa que habitualmente entendíamos por analógica, aunque esto, vuelvo a repetir, es bastante discutible porque la evolución realmente cuando se produce el estallido definitivo es cuando una persona desde un ordenador se convierte en todo, en editor, en transformador, en no sé qué. Y eso efectivamente lo produce el sistema de patentes. Eso es la administración. La administración es la que impulsa el desarrollo tecnológico, la administración es la que anima el estudio científico, la administración es la que en definitiva con los grandes institutos ha llevado la situación a esta posición en el desarrollo tecnológico y sin embargo la propiedad como tal supone un auténtico freno. Es decir, el autor puede o no puede dar la obra, puede resistirse a tal o a cual cosa. En el fondo lo que no quiere es que se desarrolle por Internet porque pierde cierto grado de posesión. Bien, a partir de ahí el esquema está claro. Yo inicio un trabajo que se basa fundamentalmente en descubrir cómo se van desarrollando los acontecimientos desde el punto de vista tecnológico y cómo la administración los va impulsando. Entonces te vas muy atrás en el tiempo y empiezas a descubrir los grandes hitos, ¿no? Que son el Estatuto de Venecia de 1474, que es la primera gran sistematización de patentes en relación a los inventos, en donde se premia con toda claridad la labor de un inventor, que le permiten manufacturar y distribuir en términos manufactureros o hacer uso de la invención. Todo esto, evidentemente, está basado en una economía muy dinámica como la veneciana. Tenemos que acudir al siguiente hito, que es en 1624, con el Estatuto de Monopolios inglés, que curiosamente, y eso ya me llama poderosamente la atención, es un estatuto que lo primero que hace es derogar todos los monopolios para dejar solamente uno, pero no deja de ser un monopolio, que es lo que también me produce el primer impacto. Y digo, ¿por qué me produce el primer impacto?
porque yo venía de hacer un estudio de títulos administrativos en donde el resultado final de su transmisión es que la posición fundamental del título siempre era un monopolio, en donde se subrogaba siempre alguien frente a la administración y de ahí no se salía. Y además nosotros ya habíamos percibido que el gran problema de la administración en términos económicos era el monopolio. O sea, el monopolio genera ineficiencias per se. ¿Cómo es posible entonces que una economía sea dinámica con monopolios? Eso ya me llamó poderosamente la atención. Bien. Luego hay que acudir al desglose entre patentes existente por los franceses por un lado, que eran más racionalistas, y los ingleses más imperistas, y lo mismo ocurre exactamente con la ley de patentes norteamericana de 1790 y tanto, y luego todas las leyes de patentes que aparecen en todo el siglo XIX, y yo hago un análisis pormenorizado de todas ellas en España con un único propósito: la patente no es propiedad y como no es propiedad es dinámica. ¿Y en qué se basa precisamente esto? En los tres grandes elementos que al final definen una patente. Da lo mismo que nos encontremos en el siglo XIV, en el XIII, en el XII, que ahora. Existen tres grandes elementos, que son: tiene que existir efectivamente algo que innove el tejido industrial, tiene que haber, el título recoge unos derechos, unas obligaciones de puesta en funcionamiento inmediata, unas obligaciones de alcanzar un grado de producción determinada, tiene unas acciones procesales para defender ese monopolio y por último tiene una territorialidad. La patente no vale para todo, vale para un territorio. Vale, evidentemente empiezo a analizar un montón de conflictos que se dan entre el siglo XVIII y el XIX en España, y la obsesión permanente es el invento se tiene que poner en funcionamiento, y si no se pone en funcionamiento caduca y pierde la titularidad. Por lo tanto, no es propiedad. El invento además está limitado en el tiempo. Empezó con 5, 10, 15 años, depende. No es propiedad. El invento, en todo caso, no sale de nuestras fronteras, se queda dentro de nuestras fronteras, no es propiedad. Y el invento tiene, curiosamente, un elemento que a mí no me encaja en todo esto, y es que tiene una tendencia intrínseca a colocar la invención en el mercado al precio más alto posible, porque es un monopolio. Y por lo tanto, al ser un monopolio, tiene una matriz excluyente, es restrictivo y todo el mundo lo intenta copiar. Pero claro, lo ha sacado del circuito y todo el mundo lo intenta copiar. Bueno, yo analizo todas esas patentes hasta el sistema de 1929, porque hay una que me llama mucha atención también, que es la patente de explotación. La patente de explotación es la que ya me confirma que lo importante es el monopolio. Es decir, la patente de explotación es una patente que incluye España bueno, después de esos desarrollos que todos conocemos a partir del directorio y demás, y que se basan fundamentalmente en una sola cosa. La patente de explotación es un título administrativo que tiene una compañía con independencia de que haya inventado cosas o no, pero que tiene un desarrollo tecnológico tan avanzado, que hay que protegerla frente al resto de las compañías para que ésta no se vea asediada. Entonces, lo que produce exactamente es la imposibilidad al resto de las compañías de seguir desarrollándose tecnológicamente. Dice, la única que se puede desarrollar es esta patente. Claro, tenemos que tener muy presente que en ese momento ya hemos construido los grandes monopolios energéticos, por ejemplo en España, CAMSA y CEPSA. CAMSA en el territorio peninsular y CEPSA, que no es un monopolio estrictamente hablando, pero bueno. Y a partir de ahí podemos estar hablando de todos los grandes desarrollos por sectores que ya nos vienen del fascismo italiano, que es el gran descubrimiento de los años 20 para estructurar toda la economía. Y os recuerdo al mismo tiempo que ese movimiento también tiene un cierto prestigio en el ámbito cultural, el futurismo, el no sé qué, el no sé cuánto y tal. Entonces te dice, bueno, entonces efectivamente estamos moviéndonos en el terreno de que, en definitiva, hacen falta dos cosas para entender una patente, y es que el invento necesariamente se explota en monopolio con el fin de que entre en el mercado con los precios más altos posibles. Ese monopolio, además,
es extractivo y por eso precisamente tiene su sentido y tiene un periodo de tiempo muy pequeño porque tarde o temprano lo van a copiar y en el momento en que lo copien se van a hundir los precios y ya no cumple con su función. Porque la economía de competencia no es funcional en el sentido de que no mantiene dentro de unos territorios el dominio fundamentalmente sobre los flujos financieros. Claro, ahí yo tengo que seguir reconociendo la evidencia, es decir, la evidencia es el impulso tecnológico con su aplicación, o sea, mejor dicho, el impulso científico aplicándose tecnológicamente, parece evidente que va de la mano de estos grandes motores, que son las patentes. Que esto además se produce en un momento determinado, que también se estudia dentro de los capítulos preliminares de la tesis, en un ambiente cultural muy concreto. Quiero decir, a partir del siglo XVII podemos estar hablando de la revolución científica, que ha nacido en gran medida también del movimiento academicista. Las academias lo que intentan es arrumbar una universidad medieval, dogmática, metafísica. Y aquí de lo que se trata con los filósofos de la naturaleza es ver cómo se puede explicar la naturaleza y cómo se puede modificar esta en el terreno económico para producir más, sin dejar de lado una cosa muy importante, que el dinero en aquella época se mueve sobre la base metálica de metales preciosos y de lo que se trata, en definitiva, es de tener un dominio sobre esos metales. Es decir, económicamente lo que percibo es que más allá de las utilidades que pueda tener una patente, lo que es un instrumento de ordenación de flujos financieros en base metálica muy fuerte. Es decir, si yo otorgo una patente para la producción es porque estoy claramente intentando llevar a mi territorio a inventores que produzcan más y que por lo tanto aporten más dinero. O sea, que fluyan los flujos monetarios. Bueno. Con esta premisa, que ya de alguna manera chocaba muy profundamente con los principios que estábamos manejándonos ya en ese momento en el departamento. O sea, si nosotros queremos que la administración sea eficiente, que gaste poco, que sea transparente, pues esto me sonaba más a la ley de minas y sus subjetivizaciones sobre los títulos, en donde se exigía la existencia de españoles en todas partes, como ingleses en Inglaterra o como franceses en Francia, mucho más que posiciones abstractas. Pero en definitiva, lo que sí pareció evidente es que, en último extremo, un monopolio es excluyente, una patente es indiscutiblemente un título administrativo forjado sobre bases muy parecidas a contratos y otras cosas, y que, en definitiva, de lo que está hablando es en términos extractivos, no competitivos. O sea, un monopolio no puede ser nunca competitivo. Bueno, aún así mantengo la tesis de el gran problema que nos estamos manejando en estos momentos es un autor que se resiste a que sus libros abandonen la forma habitual del libro, a que los discos abandonen la forma habitual del disco y que además el uso generalizado de todo esto a lo que conduce al final es a la ruina y a la desaparición de las industrias musicales, de las industrias editoriales, de no sé qué. Algo está pasando. Bien. Sea como fuere, esto ya me produjo cierto grado de curiosidad. Estuve investigando determinadas bibliografías y me encuentro con algunos libros argentinos y otros que hablan de las patentes no como un instrumento de desarrollo, sino como un freno. Y me llama la atención. Me parece interesante porque habla de la industria automovilística y utilizan las marcas y las patentes para la comercialización de automóviles ya, o sea, de modelos ya plenamente amortizados, pero entran en Argentina como un monopolio extractivo. Es decir, estas marcas lo que hacen es enviar ya modelos que ya están perfectamente amortizados y evidentemente con un monopolio están extrayendo recursos a mansalva. Esto no deja de ser también un criterio
muy cortoplacista, ¿no? Porque eso en una economía lo que produce es un empobrecimiento indiscutible. Bueno, con estas sospechas, que no terminaba la historia de terminar de encajarme, pero bueno, inicio el estudio paralelo de la historia del derecho de autor. El derecho de autor es propiedad y por lo tanto si es propiedad pues nos vamos a encontrar con lo que todo el mundo conocemos que es la propiedad, que es en términos doctrinales la plenitud de señorío sobre algo. Es el autor que hace con su casa lo que quiere, con su coche o con el resto de las cosas dentro de un cierto orden que se ha ido imponiendo y que ha culminado sobre todo a partir del siglo XX con la famosa función social de la propiedad. Pero bueno, a pesar de eso nos estamos moviendo con premisas distintas, ¿no? Vamos a demostrar finalmente que el gran problema es que tenemos que dotar a ese ámbito de otro título administrativo tan dinámico que sea capaz de ir variando y que vaya de un sitio a otro en función del avance tecnológico. ¿Cuál es mi sorpresa cuando empiezo a estudiar? Pues que evidentemente tienes que acudir a la imprenta como invención para saber cómo se desarrolla lo que nosotros tenemos en la cabeza actualmente como un libro. Bien. La imprenta es una patente. Se desarrolla como una patente o intenta desarrollarse como una patente. Claro, no es una patente porque es una invención y Gutenberg lo que hace es a través del secreto, que es lo que también en el mundo industrial sigue prevaleciendo, desarrolla sus famosas aleaciones metálicas para superar los estadios de determinadas formas de divulgación, como las de los tacos de la xilografía y los papiros y demás, ¿no? Lo que hace Gutenberg en definitiva es copiar a los mejores amanuenses que tiene, porque él tiene una cartera de pedidos que puede salir bien, o sea, es un invento que puede dar mucho dinero, y entonces edita, por poner una referencia, porque no tiene que ser necesaria la primera, pero edita la famosa Biblia de los 42 líneas o de las líneas que sean, que no recuerdo ahora mismo, y las coloca muy bien. Ya ahí te están diciendo, para empezar, que no se sabe si la colocó él, si el ayudante, si el editor, o sea, ya hay cierta confusión, ¿no? Cierta confusión. Pero evidentemente el Estado, entre comillas esto del Estado, porque por Estado no podemos hablar más que hasta finales del, hasta más o menos mediados del 19, yo creo que no se puede hablar de esto, pero podemos decir que el poder político, o sea, el que tiene capacidad de colocar monopolios en el mercado, pues no se fija tanto en el autor, sino en el editor. Y entonces el editor, que es el impresor, porque en ese momento no hay diferencia, empieza a otorgar patentes para tipos caligráficos concretos. Y eso es lo que hace, lo que empieza a mover precisamente por Europa a diferentes impresores. Todos, en muchas ocasiones, saliendo de Alemania y peregrinando a Venecia. En Francia también hay editores muy importantes y también Roma recibe a otros muchos. Pero se empieza a reservar el derecho exclusivo sobre el uso de un tipo, que no es otra cosa más que una imitación lo más precisa posible de una caligrafía. Claro, el tipo, vuelvo a repetir, que es una aleación metálica que la conoce quien lo hace. Y luego la imitación de la caligrafía es un punzón duro que se incrusta sobre una base metálica más blanda, y eso es lo que te permite hacer las famosas planchas y luego superar las dependencias de la xilografía, que queda verdaderamente ubicada en el territorio de la iconografía. Luego esto se superaría con otras técnicas que llegan hasta la fotografía. Bien. ¿Dónde se produce el gran salto? Porque evidentemente nosotros ya estamos en una economía plenamente basada en la escala. Es decir, aquí de lo que se trata no es de hacer una cosa muy bien hecha, sino de hacer 10 cosas muy bien hechas, 12 cosas muy bien hechas, 15 cosas muy bien hechas, pero por encima de esa cifra cuesta mucho. Aparece un gran editor, que es Manucho, que está en este entorno que digo de las academias y demás, con unas ediciones de bolsillo que todo el mundo conoce, y con un artesano del punzón que se llama Francesco Grifo, y entonces crea la famosa cursiva Waldina, que es una letra inclinada, más pequeña y que optimiza la impresión, permitiendo con mucho menos material hacer tiradas mucho más grandes. Inventa la edición de bolsillo y básicamente lo que hace es pues
multiplicar las posibilidades de comercio del libro. Las multiplica. Evidentemente, Venecia le otorga un monopolio y él intenta que ese monopolio quede completamente bajo su dominio para Europa entera. Bueno, la piratería surge ahí, o sea, que decir, los primeros ejemplos de piratería que se estudian, que es algo diferente de la copia privada, que ya hablaré luego un poco de ella si es necesario. Pero vamos, la piratería es que directamente yo me apropio de la edición en este caso. La copio íntegramente. Las copias eran peores, evidentemente no eran tan buenas, porque normalmente ahí de lo que primaba era hacer dinero. Entonces, las copias son peores, son más baratas y te permiten hacer un mercado paralelo del libro de bolsillo, ¿no? Lo primero e interesante en todo esto es que la propiedad no aparece por ninguna parte. ¿Dónde está la propiedad del autor? Es decir, el problema está en que le están copiando una tipografía, una patente al editor, que es un monopolio. Pero no parece que haya reconocimiento de la propiedad en ninguna parte al autor. Al autor se le reconoce la autoría. Eso prácticamente es desde siempre. El libro es de Pepe o de Juan o de Manolo, el que sea, se le reconoce su autoría, pero nada más. Por lo tanto, ¿dónde están los problemas? Pues hombre, los problemas ya empiezan a aflorar de una manera muy concreta. Podemos dejarnos arrastrar por el sentimentalismo de todos los que de alguna manera se ponían del lado de Manucho diciendo pobre Manucho, Aldo Manucho le han estado copiando, además de mala manera, los editores franceses. Bueno, a ver, Aldo Manucho inventa una cosa y Aldo Manucho lo que quiere es el dominio sobre el comercio de libros de Europa entera. Y claro, los franceses, para empezar, le dijeron que de eso nada. Y lo que hicieron fue sobornar directamente a su constructor de punzones para que cediera los punzones. Segundo dato, el monopolio y la tipografía de Manucho en orden a la eficiencia de fabricación de libros tenía un defecto. Y era que era incapaz de superar el estadio de las ligaduras porque no lo veía así. Veía que eso era una corrupción del arte de la tipografía. Pero eso genera ineficiencias y hacía que la divulgación de determinados libros se redujera porque los costes se disparaban. Pues gracias a la piratería los costes se redujeron porque las tipografías se corrigieron. Por lo tanto, la patente ya no estaba operando en principio en favor del impulso, sino que empezaba a constituirse, como decían los argentinos, en un freno. El siguiente paso que detecto, que ya me dejó bastante perplejo, fue que efectivamente, a medida en que penetramos en el siglo XVII y ya la conciencia nacional aflora políticamente de una manera bastante perceptible, sobre todo a partir de Westfalia y demás, y luego ya mucho más en siglos posteriores, cada país está intentando hacer su propia tipografía nacional, que es una manera de establecer una barrera de mercado. O sea, es decir, si yo hago una tipografía inglesa distinta de la tipografía francesa y distinta de la española, que además eso, en principio, es muy interesante, pero no es el objeto mío del estudio, que al final acabaron básicamente reducidas a la redonda y la gótica, ¿no? La redonda romana y la gótica, que era más alemana, y que la gente además en principio no sabía leer si no era en sus tipografías regionales, ¿no? O sea, por lo tanto había una dificultad enorme también en la divulgación con este tipo de técnicas, ¿no? Bueno, pues los franceses en un momento determinado, y muy en la línea de Luis XIV, lo que hacen es limitar la posibilidad de establecerse libremente en Francia, cosa que antes no pasaba nunca. O sea, yo iba con mi hatillo, iba con mis punzones y me instalaba donde me daba la gana, básicamente. Eso permitía esos flujos. No, los franceses lo que hacen es establecer ya una primera gran regulación sobre la posibilidad de constituirse como editor impresor. El siguiente paso en esa línea es que, bueno, ellos crearon ese tejido de academias
que fueron alimentando a lo largo de esos siglos, el XVII y el XVIII, pero también crearon una academia con tipografías que más que francesas eran abstractas y racionales, o sea que yo podía llegar incluso a establecer una tipografía bajo el amparo de la monarquía, que era la única que podía otorgarte el permiso para su uso, y a partir de ahí el resto tenía que organizarse como quisiese, pero sobre una base bastante regulada de cómo se podía utilizar o no. Y el siguiente paso fue que desvincularon el privilegio del invento. Es decir, el privilegio se otorgaba en abstracto a un editor con independencia de que éste aportase innovaciones tipográficas. Que eso es la primera vez que podemos observar con claridad un auténtico diseño regulatorio, en donde lo que se protege, en definitiva, es una industria nacional. Hasta el punto que en determinados ámbitos tipográficos, como el musical, se rechazaron tipografías porque lo que hacían era perturbar. O sea, si yo introducía una nueva tipografía, lo que podía hacer era desmontar el privilegio que tiene un editor, porque si esa nueva tipografía no la había inventado el editor o no se había hecho con ella, podía dar lugar a la aparición de una nueva industria tipográfica, y no. Una imprenta, no, es que no interesa. Las imprentas que tiene que haber son así. Bueno, hay algunos aspectos que son curiosos, ¿no? Quiero decir que como estamos además en un ámbito gremial, pues resulta que se moría el dueño de la imprenta y el primer oficial se casaba con la mujer del que había sido dueño de la imprenta. Pues también tiene que vivir, ¿no? En ese punto ya hemos descubierto un asunto clave en todo este tema, que a mí me produce un terremoto en mi forma de pensar. Bueno, es que aquí no hay un conflicto entre la propiedad y la regulación, sino que hay un conflicto entre dos formas de pensar la regulación. ¿Y esto por qué lo digo? Porque antes de iniciar yo mi estudio histórico, lo primero que hice fue irme al tratado por antonomasia que regula la propiedad intelectual, que es el Convenio de Berna de 1880 y tantos. ¿Y qué me encuentro en el Convenio de Berna? Cuando acudo a ver o a observar lo que entiende el Convenio de Berna por una obra de creación, pues te encuentras una especie de desarrollo más o menos, no caótico, pero sí ilustrativo, es lo que se llama un numerus apertus. Pues es una obra de teatro, puede ser una obra de creación, puede ser un descubrimiento científico, una obra literaria, una obra musical, o sea, toda una serie de cosas que ilustran, pero no llegan a centrar el bien jurídico. Después me dice que el Convenio de Berna permite, en todo caso, que no se proteja las obras que no estén albergadas en un soporte físico. En tercer lugar, me dice que la publicación no es dar a conocer. La publicación es fabricar tantos ejemplares como sea necesario para difundir en un territorio concreto y satisfacer enteramente las necesidades de un público. Por lo tanto, estamos hablando de un monopolio. Si luego acudimos a cómo se expresa el derecho de autor, nos encontramos con que hay un derecho de distribución, un derecho de reproducción, un derecho de transformación, un acto de comunicación pública, una puesta a disposición. Oiga, estos son derechos económicos, que no son más que la traslación de facultades a un título jurídico. Cuando yo hablo de la propiedad sobre mi casa, yo no hago una especificación de los usos útiles, digo en mi casa. Y yo en mi cabeza está ocuparla, o donarla, o alquilarla, o derruirla, o construirla. O sea, aquí no, aquí estoy hablando de procedimientos industriales. Y lo dice uno que ha trabajado muchos años en el ámbito de Kodak y sabe de qué va toda esta historia de la estructuración de las industrias de este estilo, ¿no? Claro, en ese punto yo ya estoy absolutamente convencido de que no estamos hablando de derecho de autor, ¿eh? Estamos hablando del derecho del editor. Y eso se confirma cuando yo acudo a los diferentes ámbitos de protección y me encuentro que las diferentes obras de creación, cada una tiene un periodo de tiempo para ser protegida. 50 años para el cine, si no recuerdo mal. 25 para la fotografía, si no recuerdo mal. Pueden haber cambiado, ¿eh? 75 años, o sea, de por vida más 75 años. Oiga, esto es un título, esto es un privilegio, esto es algo exógeno a la obra. Es decir, no nace con la misma obra, nace directamente del hecho de que alguien con poder te otorga una protección.
no te reconoce un dominio sobre algo, sino que básicamente te dice que cumpliendo con algunos requisitos, esto estará protegido. Claro, en ese punto, evidentemente, si nosotros hacemos un esfuerzo de considerar cómo se difunden las obras partiendo de la definición del convenio de Berna, pues estamos ante una industria manufacturera, que es básicamente lo que han animado todas las patentes de invención desde que se inventaron, o sea, de lo que se trataba evidentemente a partir de la monetarización de la economía, con la llegada de los metales preciosos en el siglo XVI, XVII y la construcción de algo que iba más allá de la mera permuta, es que las commodities se muevan porque el dinero tiene que estar en movimiento y a poder ser no acumulado. En fin, sobre esto podríamos hablar de muchas cosas que me han llevado ahora mismo a la investigación después de esta situación, pero en todo caso no estamos hablando de propiedad, estamos hablando de que la estaticidad del derecho de autor nace de un sistema regulatorio frente a la no estaticidad de las patentes, que no pueden ser tan estáticas, porque es que, claro, si tú comparas un privilegio de por vida más 75 años con un privilegio de 15, pues claro, o de 20, como están ahora, pues claro, es que es imposible, es que no puede ser estático, porque es que desaparece. Pero el resultado final es lo mismo, un monopolio, precios altos, y ya en el caso francés, la exclusión intencionada con el fin de planificar la economía. Esto en el siglo XVII, no está mal. No está mal. Claro, en ese momento yo ya me doy por vencido, digo, no hay remedio alguno a la situación actual. O sea, la situación actual no se puede resolver con un desarrollo técnico, porque evidentemente no estamos ante una cabezonería de un grupo de autores que no quieren que sus obras se divulguen en Internet. Estamos ante una construcción jurídico-pública que responde a unos modelos que se basan fundamentalmente en una estructuración monopolística de la economía, pero una estructuración monopolista de la economía que se pierde en la noche de los tiempos. Es decir, que es que hasta hoy día se sigue manteniendo y no resulta previsible cuándo puede haber esta situación. Claro, esto siempre te lleva un paso más arriba en la ciencia. Dices, bueno, ¿y cuál es la causa de que estructuremos monopolísticamente esto así? Es decir, el monopolio de los libros lo puedo entender porque si tú coges toda la literatura especializada de hoy día, sigue considerando a la imprenta como el invento perfecto. O sea, que no requiere sustitución alguna. Es decir, es la forma idónea de la transmisión, porque eso te permite la creación de fondos de librería, te permite la gestión de diferentes ejemplares a diferentes precios. Hemos inventado la edición de bolsillo, hemos inventado los grandes bueno, es muy bonito, todo está muy bien. Lo cierto es que en el siglo XIX los punzones se tiraron a la basura y se entró con otro tipo de impresión muchísimo más rápida, bueno, hasta hoy día que prácticamente... Pero todo al final acaba en lo mismo. Hay que imprimir, hay que prensar tinta sobre papel. Y eso nunca se va a cambiar. Y como nunca se va a cambiar, no hay que modificar nada. Hay que proteger a la industria. No se requiere otro instrumento jurídico diferente. Eso sí pasa con las patentes, que van a cambiar, y como van a cambiar y se caen los precios y entonces no tenemos dominio. Claro, esto evidentemente tienes que ya acudir a otro tipo de planteamientos para entender por qué el monopolio funciona como el instrumento elegido para articular los sistemas económicos. Y efectivamente, cuando uno se asoma a la situación actual, pues ve cosas que se parecen mucho. Porque al final la economía se estructura sobre grandes flujos financieros. Grandes flujos financieros que incluso superan el estado metálico. Es decir, el gran problema que cuando yo estoy analizando ahora precisamente, y hay una parte de la tesis que la dejo más o menos perfilada para ser desarrollada posteriormente en ediciones posteriores, es decir, percibo que la estructuración del 16 en adelante nos lleva de monopolio a monopolio hasta la regulación. Y que no salimos de esa situación, y que la famosa competencia no se da en ninguna parte. Concretamente, uno de los fundamentos intelectuales, incluso hoy en día, de la propiedad intelectual, sigue siendo la Carta sobre el comercio de libros de Diderot. Por cierto, ensayo
financiado por la industria editorial del momento. Con lo cual, no quiere decir nada. Pero, en fin, hay ciertos intereses en conflicto, ¿no? Eso lo decían también de Petty, ¿no? Cuando hablaba de como él no tenía ningún conflicto con la Compañía de las Indias Orientales, podía hablar con más libertad que Child, que sí, que era presidente de la misma, ¿no? Pues aquí pasa un poco parecido. ¿No tiene conflictos? Hombre, no tiene conflictos, pero cuando tú te coges ese texto, hace una defensa de el editor como el verdadero propietario, porque es el propietario de los elementos necesarios para fabricar un libro: el papel, la tinta, los medios, factores de producción, etc. Entonces, ¿qué es el autor? Pues para el autor, el honor. El honor, sí, el honor. Entonces, claro, es que el editor tiene familia que mantener. Entonces, es una visión del autor un poco rara, ¿no? Es decir, entonces, como tiene familia que mantener, pues tenemos que intentar procurar que el privilegio se extiende incluso más allá, permanezca en las mismas manos, se generen las mismas empresas. Bueno, un dato interesante, ¿eh? Industrias editoriales alemanas de comienzos del 19 siguen vigentes hoy en día, ¿eh? No está mal. Siguen vigentes hoy en día. Claro, esto yo ya doy por hecho que entra en mi terreno, en el terreno propiamente del regulatorio. ¿Por qué nosotros no elegimos la competencia? Y hombre, pues Diderot lo explica con mucha claridad en su ensayo. Dice: la competencia es siempre mala porque produce un descenso en los precios. Y si se produce un descenso en los precios, nosotros no podemos pagar a los trabajadores. Los fondos de libros se pierden. No tenemos capital para sostener los más lujosos. Se pierden las grandes ediciones. Se corrompen las tipografías. Se produce una disminución de la cultura. Eso es falaz, completamente. Eso es confundir precio con valor, pero completamente, ¿verdad? Lo que me está usted contando. Es decir, a estas alturas se sabe perfectamente que un monopolio tiende a aumentar sus gastos indefinidamente. Tiende a ser infinitamente ineficiente. Tiende a producir peores bienes. Y tiende a pagar peor que nadie. Y esto, hoy por hoy, es bien difícil de discutir. El problema básico no es ese. El problema básico, hay que acudir a la historia de la economía y de las grandes configuraciones de los institutos de derecho público. El problema básico es que tú inicias unos procedimientos monetarios a partir del 16 y lo que tú pretendes es aumentar la masa monetaria en circulación infinitamente, entre otras cosas para reducir los tipos de interés y sobre todo porque tenías una cierta percepción de que la riqueza en general era lo que se podía tocar en oro y plata. Aunque bueno, esto es discutible, ya sé que en esta materia hay no hay un acuerdo doctrinal, pero lo que es verdad es que cuando uno coge todos los autores de esa zona, de ese momento, desde Bodino, pasando por Malines, por Milsen, etcétera, los únicos que se atrevieron a decir nos estamos equivocando es la prueba de Salamanca, cuando dicen, miren ustedes, los intercambios de moneda funcionan como cualquier otra commodity. Si yo tengo mucho oro aquí, usted tiene poco allá, y usted quiere cosas de allá y yo tengo de aquí, pues usted tendrá que intercambiar. Lo cierto es que el resultado final, con todos estos autores, es que se percibe con total claridad que lo que pretenden realmente es mantener una masa en circulación constante, perpetua, y a poder ser tendencialmente creciente. Y eso es un error grave. Grave, desde mi punto de vista, muy grave. Bueno, yo ya finalmente terminé este trabajo con unas conclusiones tremendas, ¿no? Porque dije que la piratería realmente era un mecanismo de equilibrio y de avance tecnológico. Y si no, que se lo digan a los de Internet. ¿Por qué? Porque rompe ese circuito monopolístico de recirculación patológica del dinero. Pues se puede imaginar, ¿no? Discutí, por supuesto, discutí con toda claridad el postulado de Coase, que es un autor de referencia en mi departamento, obviamente. Y dije, no, también se equivoca,
como que la empresa per se es un operador que por el hecho de ser una organización es más eficiente en los gastos de transacción e información. Nadie discute que las entidades de gestión son necesarias en ese aspecto, porque claro, cuando uno tiene millones de actos de comunicación pública por el mundo radiodifundidos, y a esto tampoco hay duda ninguna. Ya en los años 30 sabían que las televisiones impulsaban por el eje noticias, deportes, música, bailable. Es un poco divertido, pero es que es así lo ponen los tratadistas, ¿no? Evidentemente, un autor no puede estar persiguiendo a todas las emisoras a ver si le ponen o no le ponen su música bailable, que por cierto es la que hace generar mucho dinero, ¿eh? Es decir, la quinta de Beethoven puede generar mucho, pero desde luego esa puede generar muchísimo. Te hacen falta. Ahora, si tú las estructuras como monopolios, ¿tú no crees que vas a llegar a las situaciones patológicas que se están viviendo aquí y en casi todas partes? Por tanto, no me estén vendiendo ustedes que el monopolio al final acaba reflejando una expresión de eficiencia, porque sabemos que es perfectamente lo contrario. En la medida en que el autor no se sitúa en el centro de gravedad del sistema, pudiendo explotar su obra como considere oportuno y dándosela a quien quiera y tenga que estar sujeto a un sistema que al final lo que hace es proteger ese monopolio, las entidades de gestión, por cierto, están divididas por secciones especializadas. Y los derechos exclusivos son monopolios. Monopolios que al final entregas, por medio de un contrato de edición, casi todo al editor. En la medida en que yo no pueda explotar mi obra como quiera, entregándosela a 17 editoriales si me da la gana, llegando a un contrato distinto con operadores de Internet, alcanzando acuerdos como quiera y utilizando los instrumentos que quiera, como cualquier propietario. Y además hago, en este punto, imaginación al poder. Yo, por medio de una sociedad anónima, por medio de otros sistemas de financiación bastante modernos y actuales, yo seguiré cayendo en un sistema como este, extractivo, empobrecedor y problemático. Porque además es que ni tan siquiera experimenta ajustes, porque ya está totalmente desajustado. O sea, es decir, si todo monopolio tiende necesariamente a que se rompa, porque todo el mundo quiere coger parte de esa riqueza y no puede hacerlo porque efectivamente se ha blindado con violencia, pues imagínense ustedes en la situación en la que además existe una multiplicidad de tecnología que te permite hacer uso de las obras de manera prácticamente inimaginable. El resultado final, ¿cuál es entonces? Pues el único que puede haber. El único. Usted tiene que reconocer plenamente la propiedad al autor, una propiedad total, perpetua. Perpetua. O sea, no solamente un título intuiti personae totalmente blindado para su vida, ¿no? Perpetua. Yo tengo mi casa y yo se la puedo dejar a mis hijos. Pues también tengo 5 sinfonías, 12 canciones, 13 cuadros, 8 diseños. Y las puedo, por supuesto, entregar a mis hijos en herencia, porque es un bien jurídico inmaterial. ¿Cuál es el gran problema? Pues el gran problema está en el inicio de todo esto. El inicio es que en el siglo XVII se produce una revolución científica que expulsa del ámbito intelectual determinados conocimientos que hoy por hoy nos habrían sido muy importantes retener. Si tú consideras la metafísica como algo rancio y dogmático, pues tienes un problema grave, ¿no? Porque es que lo que no ves vas a tender a pensar que no existe. Pero la quinta de Beethoven existe, aunque yo ahora mismo no la esté oyendo. Y existe con independencia de que esté o no expresada en una partitura. Y existe o no con independencia de que yo la haya editado. Existe. Y además es una existencia distinta a la de su propio autor. Lo único que efectivamente no se puede transmitir es la autoría. Pero cuando digo esto es que la autoría es personalísima. Las invenciones no pueden estar en manos de empresas como titulares de esas invenciones sobre el peregrino argumento de que ellos han puesto la financiación y que una patente es fundamentalmente un título financiero. No. La invención es una realidad creativa del inventor
Y aquí los que inventan son las personas, no las empresas. Y eso estuvo muy claro hasta el siglo XIX. Clarísimo, en nuestro Real Decreto de 1624 o 26, no recuerdo el nombre, de Fernando VII, no se consideraban a las compañías como titulares de patentes, solo podían hacerlo los inventores, que eran los que lo habían inventado. Y eso es lo que realmente se reconoce en Venecia, lo que se reconoce en Inglaterra, etcétera, etcétera. El resultado final, vuelvo a repetir, está muy claro. Si no se hace esto, volveremos a entrar en un entramado de ordenación de flujos financieros. Y no saldremos, en el fondo, del planteamiento económico que nos está persiguiendo desde el siglo XVII hasta acá. Decir que existe un capitalismo plenamente desarrollado es confundir, para empezar, el sistema de fabricación en masa con la verdadera y auténtica libertad, que es que yo pueda comprar lo que me ofrezcan y que yo pueda ofrecer cualquier cosa con una mínima intervención del Estado. Mínima intervención del Estado. Para concluir, pues tengo que reconocer que yo entré con un pie y salí con otro. Todavía tengo que reconocer que en cierto estado de shock, dice, bueno, yo entré con esas ideas que caracterizaban al administrativista, como nosotros somos los serios del lugar, los que ponemos realmente los fundamentos para que la sociedad crezca y demás, y lo que yo estoy en estos momentos planteando muy seriamente es si consiguiéramos reducir la administración a sus elementos ontológicamente necesarios, no sabríamos realmente hasta dónde podemos llegar. Pues muchas gracias. Supongo que habrá alguna pregunta, Paco. No. Francisco, gracias. Tengo un problema. No me ha quedado claro cuál es tu postura respecto a la propiedad intelectual en general. O sea, creo entender que te has dado cuenta de que la administración es excesiva y que interviene demasiado, ¿no? Eso es lo de entrar en plan profesional del derecho administrativo y salir tras reflexionarlo. Pero al final, ¿cuál es tu postura respecto a la justificación, sea iusnaturalista o utilitarista, consecuencialista, de lo que es propiedad intelectual, sea patentes, derechos de autor, derechos de copia y todas estas cosas? Bueno, yo lo he manifestado claramente. O sea, yo creo que el autor es el único propietario y perpetuamente de su obra. Pero eso es raro. No sé hasta qué punto eso tiene sentido. Una cosa es que una persona sea el autor y que sea reconocido como tal. Pero eso de yo tengo derecho a ser el autor, ¿qué implica ese derecho? Luego, cuando dices como de por vida, eternamente, ¿son derechos cosas que no se puedan vender? Yo tengo la idea, y creo que es correcta, de que todos los derechos son enajenables de algún modo por ti mismo, no que te los quiten otros. Sí, eso no es ningún problema. La autoría es lo único que no se puede vender, pero efectivamente es de por vida. Quiere decir que no se agota, que no es un privilegio, que es lo que plantea ahora mismo el convenio de Berna. Dice 75 años y después cae en dominio público. No, esto no cae nunca en dominio público. Y si usted cree que una obra es tan absolutamente necesaria para un país, expropiela. Pero la idea del dominio público no tiene que ver con decir que Beethoven ha dejado de ser el autor de sus sinfonías. No. Sino que ya Beethoven no es dueño de los derechos de copia o de los derechos de reproducción o de interpretación de su trabajo. Sí, pues ahí yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decir que yo soy el propietario de algo, lo vendo y ya dejo de serlo. Lo cual no quiere decir que yo sea el autor. El autor sigo siendo yo, me explico. Eso se ve con claridad en un cuadro. El cuadro es el autor, el que sea, vende el cuadro y se acabó. Y él tiene los derechos que tiene morales, que son a que no se destruya la obra, etcétera, etcétera, que yo ahí no entro porque no soy especialista en la materia y ni me parecen bien. No, lo que yo estoy diciendo es que la propiedad intelectual es un monopolio y el monopolio es un privilegio y ese es el gran error. Ese es el error grave, el error total. Porque además ese monopolio al final acaba en manos del editor o del industrial de turno, que es el que está manejándolo a su antojo. Y es lo que justifica finalmente que todo sea tan caro. Es que, mire, ¿cuántas veces he escuchado yo a editores? Es que la industria editorial es muy cara. Oiga, mire, es muy cara hasta cierto punto. Digo, no puede ser tan cara cuando realmente, en vez de hacer un manual, un señor, ese mismo manual lo puede hacer 17 señores y además se puede editar de 17 maneras diferentes. Quiero decir, ¿cuántas veces me he encontrado yo a los chavales en la universidad exhibiéndome el manual de turno con una fotocopia perfecta a todo color?
Claro, el personal se sube por las paredes. ¿Cómo puede ser? No sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, en fin, a mis grandes popes, oiga, mire, jefe, si usted hubiese otorgado una licencia como autor a un señor que hace una edición barata, a lo mejor ganaría usted mucho más dinero con muchas ediciones baratas que con muchas ediciones caras que al final acaban siendo pirateadas, que es lo que está pasando. Se van con el fichero a la fotocopiadora, le dan al dedo y le sale todo. Bueno, mire, si usted es el dueño, tiene la plenitud sobre ese objeto inmaterial, que es la obra, no la edición. La obra, o sea, lo que usted ha concebido, lo que usted ha tenido en la cabeza, como dicen los franceses bien, dice, es la propiedad más auténtica que existe porque se apropia uno de ella en el mismo momento en que surge. Bueno, en fin, en el mismo momento en que uno la termina. A veces una sinfonía no se acaba de la noche a la mañana normalmente, pero tú la atrapas, es tuya, tú la apropias. A partir de ahí, yo evidentemente, efectivamente la puedo vender perfectamente, y de hecho se hace ahora mismo. Lo que pasa es que ahora mismo se están vendiendo derechos más que otra cosa, por precisamente esa tendencia a observar la propiedad intelectual como una suerte de titulización muy parecida a las concesiones administrativas, que las concesiones administrativas no son más que un conjunto de facultades que el Estado otorga en el título, permaneciendo siempre la soberanía en el Estado en cuanto a la última potestad que tiene el Estado sobre lo que se hace. Por eso de ahí la reversión. Es que aquí pasa una cosa muy parecida, ¿eh? Es decir, tú tienes un conjunto de facultades que te otorgan por un periodo de tiempo y cuando las pierdes quedan en dominio público. ¿Por qué? ¿O es que el señor que ha hecho ese esfuerzo no ha hecho un esfuerzo como el que yo hago cuando aro un campo? El gran problema que tienen ustedes es que no ven con claridad qué es eso de la posesión de bienes jurídicos en materiales. Es decir, no es que perdemos la posesión del ejemplar en donde está albergado. Me preguntaban antes, bueno, es que yo puedo dejar un manual, puedo vender un manual. Hombre, como cosa tuya puedes hacer lo que te dé la gana con él. Lo que no puedes ir es montar una edición barata a base de fotocopiar. Eso es lo que te prohíbe en estos momentos el derecho de autor. Pero es que eso, sinceramente, con una red industrial y de distribución eficiente, se conseguiría de la misma manera porque tú evitarías el anquilosamiento de la industria que se empeña en hacerte manuales de 85 euros cuando los chavales quieren un manual de 20, o de 10, o de 9, o de 8, o de 5. Y el autor es el que tiene que determinar si eso es así o no. La misma definición, fabricar tantos ejemplares como sean necesarios para satisfacer íntegramente la demanda de un público, ya te está diciendo que quien no haga eso a lo mejor puede perder el contrato. Pero estás dándole una especie de poder absoluto al autor como si él fuera el único que hace algo y el editor también tiene algo que decir. Es decir, hay una negociación entre autor y editor y el editor dice, ¿qué prefieres? Bueno, no ¿qué prefieres? Oye, hay estas posibilidades, a nosotros nos interesa edición barata, a nosotros nos interesa edición cara. Si estudias economía y todo el campo de lo que es discriminación de precios y mercados cautivos, es que típicamente los manuales de los que hablan están dirigidos a mercados cautivos en los que saben que pueden obtener más ingresos y más beneficios con las ediciones caras que con las baratas, porque las ediciones baratas tienen poco sentido porque no son para consumo de masa, sino que puedes permitirte la edición cara porque es para un grupo muy, muy reducido que además ya está pagando probablemente mucho dinero en Estados Unidos y en otros países por sus estudios universitarios. Entonces, me da la sensación de que tu postura es... El resultado final es que hay piratería. ¿Qué hay? El resultado final es que hay piratería, o sea que se llenan las aulas de ediciones baratas, todo el mundo las persigue y nadie va a hacer absolutamente nada porque gracias a esas ediciones se está desarrollando las fotocopiadoras. Esto no es del todo cierto. Claro, por ejemplo, la gente no se da cuenta que España es una anomalía en cuanto a derechos de propiedad intelectual, en el sentido de que el sistema es tremendamente permisivo y culturalmente estamos acostumbrados, pero intenta piratear algo en Alemania por internet o hacer fotocopias ilegales, intenta hacerlo en Estados Unidos y descubrirás que aunque es fácil hacer la fotocopia o la copia por internet, también es relativamente fácil que te pillen y que te multan o incluso que te metan en la cárcel. Pero eso no añade nada a la justicia, eso es una coacción como antes había otras. También se producían las penas por desmembramiento a finales del siglo XIX en la de la Revolución Francesa. Es decir, eso no me añade nada a la justicia. Eso lo que hace es que tú tienes un poder coactivo muy fuerte y además un Estado bastante disciplinado. Sobre la disciplina de Alemania creo que hay pocas dudas, ¿no? O sea, quiero decir que ¿para qué no vamos a hablar? ¿Para qué vamos a detenernos
centrarnos en la historia que ya conocemos. O sea, eso no me añade absolutamente nada. O sea, lo que me añade es que tú has restringido la libertad, que tú has creado un contrato de edición, que ese contrato de edición es un tómalo o déjalo, y eso ya es una manifestación de regulación inaceptable. Como tantas y tantas, bueno, como toda la regulación es inaceptable. O sea, vamos a dejar las cosas claras. Es decir, de una vez por todas. Los factores de producción, para que sean eficientes, tienen que moverse con absoluta libertad. Y solamente existe un límite, que es el orden público. O sea, yo no puedo coger al prójimo y cargármelo por eficiencia. Pero eso lo que me estás contando es que yo tengo un poder coactivo muy potente. Claro que tengo un poder coactivo muy potente. No, vamos a ver, por un lado está en estado... Pero no estás hablando en absoluto de la justicia, ni mucho menos. Estás hablando de que tú acabas de definir una propiedad que no es tal sobre la base de un privilegio que yo he demostrado que es así. Es decir, que la base de toda la propiedad intelectual es un sistema de privilegios. Un sistema de externo. Externo, no es interno, es externo. O sea, los mismos franceses reconocen que es una propiedad, pero acto seguido, en 1810 te dicen que hay que dirigirla. Que al propietario hay que ordenarlo. Que al propietario hay que regularlo. ¿Por qué? Porque hay que regularlo. Porque el petróleo tiene que ser, por narices, un recurso natural absolutamente blindado. ¿Por qué? Los romanos ya dijeron que desde los infiernos hasta los cielos el propietario era el soberano absoluto y no había instituto de expropiación forzosa. Y fueron los campeones en la construcción de las grandes infraestructuras europeas, sin instituto de expropiación forzosa. No lo veo, sinceramente, no sé por qué hay que decir, ¿por qué yo como autor no puedo dar mi obra, incluso venderla? Pero el que reciba esa venta también podrá dársela a 17 autores o a uno, a que haga lo que le dé la gana. Pero no, es que en estos momentos es evidente que está dirigido por una sutil regulación que te dice hasta lo que es publicar. Hasta lo que es publicar. Es decir, cuando tú asaltas a ese punto y entras en contradicción con ese punto del convenio de Berna, te puedes encontrar con que no has publicado. O sea, no es dar a conocer. Si te doy la razón en el que probablemente el sector de la propiedad intelectual está sobreregulado y mal regulado, pero estás basando tu argumentación, creo entender, en que no existe ningún derecho de propiedad intelectual, básicamente porque son ideas intangibles, que solo puede existir propiedad sobre objetos materiales escasos. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que precisamente la propiedad más auténtica son los bienes jurídicos inmateriales, que es lo que no entiende en estos momentos el desarrollo epistemológico actual. O sea, ves una obra no tangible, o sea, es decir, una sinfonía y dices, oiga, hay derechos de explotación, hay derechos de reproducción, hay derechos... No. Hay un pleno dominio sobre esa obra que existe con independencia de que yo la escuche o no la escuche, que es un bien jurídico diferente a mí, o sea, que no soy yo ni me pierdo en ese tema, que eso, por ejemplo, en el ámbito civil ha habido grandes líos. ¿Es expresión de la personalidad del autor la obra? Pues no, oiga... Yo trabajo en el mundo de la publicidad y te puedo asegurar que sí, que había autores muy creativos que le decían, venda usted esta botella de agua que es buenísima, y no le gustaba el agua. Y sin embargo la obra que aparecía ahí era de una grandísima difusión, como si él estuviese absolutamente... como si él estuviese encantado con el agua que estaba bebiendo. No, la obra es algo diferente a mí. Es un bien jurídico inmaterial, que yo domino, que puedo vender, que puedo comprar. Lo único que no puedo cambiar es la autoría, porque es que es intrínseco, es un derecho personalísimo. O sea, yo no puedo decir que soy el autor de la quinta pagando un precio. Es lo único que no puedo decir. Y eso es lo que es muy peculiar. Pero todo lo demás, mire, si yo pudiese establecer la administración de mis obras como considerase oportuno, yo podría pactar con una industria editorial una edición de lujo, con otra una edición de bolsillo, y a través de un conjunto de licencias las fotocopias de determinadas cosas, para hacer una edición de fotocopias. Y yo estaría obteniendo rentabilidad de todo, pero sobre todo, y con independencia de lo que digan los economistas, yo sería dueño, absoluto dueño de mi obra, cosa que no lo puedo ser. Pero vamos a ver, en principio eso no está prohibido. Es decir, ya existe hoy día, por ejemplo, el último libro de Pete Boettke, que os comenté en Liberación, lo puedes comprar en papel o puedes comprar el derecho para hacerte tú tu impresión. Es decir, te descargas o te lo imprimen, o hay sitios donde te lo imprimen bajo demanda y te mandan ellos como la copia. Entonces es una especie de paperback barato. El problema es que queda muy bien decir el creador es propietario, pero ¿qué significa ser propietario de la obra? Si yo ahora compongo una canción, ¿qué significa que soy su propietario? Significa
que nadie lo puede copiar? ¿Significa que nadie lo puede interpretar, que no lo puede ejecutar? ¿Significa que nadie puede usarlo para modificarlo O no, eso es lo que y pasa. decir otra cosa? ¿O no? No, Porque eso- lo que tú estás poniendo mucho énfasis en que el autor debe tener como mucho poder de negociación frente a otros, pero igual que el autor es dueño de su idea intelectual, el editor es dueño de sus fábricas y de su papel y le puede decir, oye, pues no me interesa. ¿Tú quieres hacer una copia de lujo y otra barata? No me interesa, yo solo quiero la de lujo o yo solo quiero la barata. Y si no llegamos a un acuerdo, pues no llegamos al acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que vamos a ver, que eso no discuto. O sea, a mí me parece muy bien que el editor me diga que no quiere, pero yo me voy a otro editor y además me voy a este. Esto es lo que ahora mismo no sucede realmente. O sea, tú ahora mismo lo que vas es a través de un contrato de edición, tú cedes todas tus facultades y se las cedes a un editor. Exclusivamente. ¿Por qué? Porque la propia regulación ha establecido dos figuras, el autor y el editor. Y para el autor el honor y para el editor lo demás. Mire, no, perdone que diga. El editor es un industrial más. Y yo puedo hablar con ese industrial o con el otro industrial o con el de más allá. Y fíjate hasta qué punto creo que es un bien expropiable en los tiempos que corremos ahora, aunque yo no soy muy partidario de esa institución, pero bueno, existe como tal, habrá que tenerla en cuenta. Oiga, si usted considera que el Quijote tiene que estar en manos españolas, que yo, vuelvo a repetir, tengo también serias dudas sobre eso. Cuando me dicen cine español, cine francés, no, perdona, hay españoles que hacen cine y hay franceses que hacen cine, pero de ahí cine español y montar un ministerio me parece a mí también bastante peculiar. Pero lo que es indudable es que si yo no doy a conocer eso no sale de ahí. Y he conocido algunos inventores y demás que han dicho, no sale de aquí. ¿Por qué? Porque tengo que ceder esto a un industrial. Eso es un error como una catedral. Es como si yo para vender mi casa tuviese necesariamente que partir de una regulación que favorece con toda claridad el establecimiento de una posición jurídica monopolística. Pero es que eso es lo que nos dice toda la historia de la edición. 1709, Estatuto de la Reina Ana. El monopolio en favor del editor. Sí, que duraba 15 años, claro, como duraban todas las patentes. Y una vez que se extinguía, a otra cosa mariposa. Y entonces, ¿por qué se hacía eso? Porque había que estructurar los famosos fondos de librería. Las ediciones inglesas del 17 son muy malas. Y no soy especialista en la materia, sino que lo dicen los propios. O sea, quiero decir que yo establezco un vínculo, usted ha establecido un monopolio y lo ha conseguido, es una edición mala. Pero eso sí, la edición establecía un privilegio que nace en primera ocasión por Enrique VIII con el fin de evitar la invasión de los libros venecianos. Eso es lo que decían ellos. Hay que evitar la salida del oro, porque como estamos en una estructuración de modelo de balanza comercial global, no impidamos que salga el oro y establezcamos privilegios y ahondemos en las tipografías nacionales y, en definitiva, limitemos las libertades individuales, porque aquí de lo que se trata es de otra cosa. Pues mire, no. ¿Cómo decirle? No. Y el ejemplo también te lo voy a poner en aguas o en costas, que lo estudié hace muy poco, que trata de la función social, es decir, ¿por qué se expropian bueno, y ha aparecido, hay todavía una asociación de costas damnificada por no sé cuántos líos? Por una razón muy sencilla, porque de lo que se trata al final con una demanialización es de hacer una expropiación masiva sin tener que incoar todos y cada uno de los procedimientos de expropiación que exige la ley. Entonces, con la peregrina idea de que el Estado, en fin, tiene una serie de bienes jurídicos públicos que tiene que proteger, pues esa sentencia en concreto, que es muy divertida, acude a la res communes omnibus de los romanos para justificar esto. No, si es que esto fue un error de los anteriores legisladores, porque estos bienes, por su propia naturaleza, nunca podrían haber sido privados. Pues en gran medida eso es lo que ha pasado con todo este follón regulatorio. Es decir, desde el mismo inicio de los tiempos se consideró que además esa industria, que era el motor en el siglo XVI, uno de los grandes motores económicos que estaba moviendo mucho dinero, porque además a partir de ahí efectivamente empezaron a transmitirse un montón de conocimientos que hasta ese momento eran muy difíciles de transmitir, y lo que posibilitó al final son posiciones industriales, que era lo que había que proteger. Eso es ante lo que yo particularmente me parece que es el gran error, y hoy por hoy ya es insostenible. O sea, es insostenible. Es decir, en España hay dos grandes editoras, Random House y Planeta. El otro día, leyendo otro tema también de regulatorio, me encuentro con que Ryanair dice que en Europa solo caben 6 grandes compañías aéreas. No, si al final Coase va a llevar razón. Vamos a llegar a la única empresa eficiente. El resto
tenemos que integrarnos en ese entramado que, con independencia de la eficiencia o la ineficiencia, a mí no me permite ni ofertar ni demandar. O sea, yo necesariamente tengo que acudir a esa especie de abastecedores de lo que sea. Y eso es lo que yo hace ya tiempo que me niego. Es decir, el ámbito más íntimo, y en eso estoy con los franceses, es la propiedad intelectual, pero eso, la apropiación de algo que yo tengo, que he creado, que es mío y que lo puedo vender perfectamente como vendo mi casa. Pero que yo tenga que limitar el periodo porque esto nace de una regulación basada en las antiguas patentes, en las antiguas privilegios, que luego se transforman en propiedad especial y no sé cuántas cosas más. Bueno, de hecho, cuando España promulga la primera ley de propiedad intelectual fue en 1879, me parece que se fue. No ha vuelto a promulgar otra hasta 1980 y tantos. Las de patentes ni te cuento las que ha hecho. ¿Cuándo ha empezado a hacer textos refundidos? Cuando ha sido incapaz de dar una solución a lo que se llaman los famosos derechos nacidos de las copias y no sé qué y no sé cuánto. Yo te digo que, siendo pragmáticos, un autor va a tener una visión mucho más dinámica de su propiedad que la que puede tener un ente de gestión. Que va a ser mucho más fácil usar las obras por medio de la gestión del propietario, que es al primero que le interesa en principio que su obra se difunda, o no, porque paso suya. Y si yo no quiero que se use mi bicicleta, ¿por qué por narices me tienen que usar la bicicleta? Pero te quiero decir que eso es antinatural. O sea, en cuanto tú pones un bien en el mercado, todo el mundo quiere que se use ese bien, y un autor, además, lo que quiere es que todo el mundo conozca lo que piensa, no justo todo lo contrario. No hace una obra para meterla al cajón y que no se entere nadie. Eso es saberlo cuando se está haciendo, muy curiosamente, cuando tú integras expedientes administrativos para alcanzar algún tipo de acreditación. A ti lo que te interesa es que figure la publicación, lo que sea, pero tampoco te interesa mucho que se lea, porque estás integrando expedientes administrativos. Pero cuando tú realmente quieres hacer una obra de verdad y pasar a la posteridad, lo que tú no quieres es que se esconda. Yo no tengo nada contra los editores, pero sí contra los monopolistas. Y yo creo que hemos estructurado todo un sistema basado en eso, que al final ha producido una disminución de la eficiencia frente a precisamente lo contrario. Precisamente lo contrario. Y lo que sí también convengo es que el autor como tal tiene que tener la potestad de la venta real y la explotación real. Y que, por supuesto, el autor, ab initio, solamente puede ser una persona, no puede ser una empresa. Porque los que pensamos somos las personas, no las empresas. Esto es una deformación que se produce en el siglo XIX. En España, en concreto, si no recuerdo mal, fue la ley que promulgó Cánovas. Si no recuerdo mal, pero está ahí, está puesto en el este. Bueno, muy interesante, la verdad, el tema. Mi pregunta es, claro, a mí me interesa mucho todo lo que es public choice y elección pública y tal. Y la idea es, con base en la exposición, parece que el autor es el gran perdedor de la historia, ¿no? Sí. Versus, pues, qué sé yo, editoriales o a lo mejor en temas médicos, pues farmacéuticas. No el que descubre el medicamento o la composición, sino la empresa que luego lo comercializa y tal, ¿no? Pero claro, al final, cuando hablabas del cine español o del cine francés, claro, al final los autores han aprendido, ¿no? O sea, hay ciertos autores que se fusionan, digamos, con estas estructuras y que reniegan también de la... Al final la cosa es renegar de la competencia y construir como cotos de caza, digamos, locales para, pues en cierto sentido, desarrollar una dinámica extractiva ahí, ¿no? La pregunta es... ¿hay casos en la historia en los cuales los autores, en vez de fusionarse, digamos, con esos editores o tal, creando, reforzando las estructuras extractivas, se pelearon con esas estructuras extractivas y ganaron? O sea, hay áreas en las cuales los autores que creen en la libre competencia y en la libre creación y todo eso vencieron, o no hay ningún caso en la historia. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con... Claro, yo, con base en lo que dijo Paco, sí me parece... La propiedad, ¿no? La propiedad intelectual, sí. Claro, todavía no me ha quedado claro a mí, porque si defendemos la piratería, ¿no?
o la piratería no la defendemos y es consecuencia inesperada para mejorar la eficiencia del sistema. Es que no la defendemos, sino que es consecuencia. Es consecuencia inesperada, ¿no? Pero es pero mira, como los millones de estafas que hay en el mundo petrolero. Claro. Es decir, si lo cierras todo, pues al final la gente se busca la vida. El punto es, claro, al final no habría piratería con lo que te estoy diciendo, habría muy poca piratería. Podría haber alguna, ¿eh? Podría haber alguna de alguna. Precisamente tú lo estás apuntando, los grandes autores con mucho éxito sí les ha venido bien esto, pero no saben lo que podrían haber ganado del otro modo, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Sumando esto, no sé, desde mi desconocimiento. Pero no sé si te he contestado a todo. No, sé si a la primera no hay casos en la historia. Yo he visto. No. El editor es que es imposible. Es imposible por una razón. Porque es que desde los mismos comienzos de los que estoy hablando, primero hay una confusión muy clara entre el impresor y el editor, y luego, a partir de un momento determinado, el conocimiento que nace fundamentalmente de los filósofos de la naturaleza acaba arrumbando en gran medida el otro conocimiento medieval, lógico-deductivo, etcétera, etcétera. Es que no se ve. Es que tú lo ves en Diderot y no se ve, para el honor y tal. Y ellos lo que están viendo es que el único propietario es el editor porque se juega su dinero, se juega básicamente su dinero. O sea, que compra materiales, compra tintes, compra no sé qué y construye la edición. Pero como un albañil construye cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, porque evidentemente el autor lo sigue siendo en todo caso de todo. Quiero decir que la iconografía que pueda aparecer a partir de un momento determinado tiene autor, la literatura tiene autor, e incluso determinadas tipografías también lo tienen en cuanto a los diseños. O sea, a medida que vamos avanzando en ese tema, pero nunca se llega a ver en ningún caso esto que estoy diciendo. Entonces, son dos figuras que son como zip y zape, con perdón, o sea, van siempre de la mano. No hay manera de quitárselo. Sí he conocido broncas entre autores y editores, y de hecho, en las entrevistas que hice me las comentaron, pero eso es como el que tiene una bronca con cualquiera con el que hace un contrato, ¿me entiendes? Siempre uno está insatisfecho porque te dije que me hicieses una cosa y no me la hiciste, o porque quiero reformar la cocina y le hiciste mal, o porque quiero... Eso no lo da ahí. Pero esa figura que estoy diciendo no se da porque es que el convenio de Berna es muy claramente expresivo en esta materia. Es que no considera en ningún caso que un autor sea editor, es una cosa absolutamente excepcional. Yo un poco en la línea de lo que comentaba Paco y de la segunda pregunta de Edu, es que no acabo de entender muy bien el sentido de la propiedad intelectual más allá del reconocimiento de la autoría o de lo que tú comentabas de la capacidad, digamos, de negociar con una editorial o con quien sea para que produzcan un libro o para lo que sea. O sea, obviamente en esa parte estoy muy de acuerdo. Que no tiene que ser algo preregulado, sino algo que nazca fruto del establecimiento de contratos. Sí, efectivamente, entre las partes. Que se exprese en un Pero contrato. El punto que no entiendo de la exposición. No de la exposición, del sentido de la propiedad intelectual es, pongamos un ejemplo práctico, ¿no? Un bolso Michael Kors, que son bolsos muy caros. Sí. O sea, ¿por qué si yo compro y adquiero ese bolso Michael Kors, no puedo copiarlo y venderlo? No va a ser igual, obviamente la calidad va a ser peor, ¿no? Como se hace con los Tom Mantas. No le acabo de encontrar el problema o no acabo de entender por qué yo te voy a tener que pagar una multa o te voy a tener que pagar un derecho de explotación a ti, porque tú tuviste la idea del diseño, pero tú me vendiste y físicamente el bolso y ese bolso es mío. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con ese bolso. Bien, puedo hablar. O sea, vamos a ver, tú has adquirido unos materiales, ¿de acuerdo? Has adquirido unos materiales, no un bien jurídico inmaterial. Has adquirido unos materiales, no un bien jurídico inmaterial. Entonces el bolso puedes, hasta cierto punto, no te va a plantear ningún problema destruirlo. Si tú adquieres, por ejemplo, una estatua como pasó, además esto es un caso en el Supremo, no recuerdo exactamente quién era el autor, pero el que compró la estatua, la compró, la puso en mitad de la calle y se lió a martillazos con la estatua. El resultado final es que no se le permitió eso. En este caso es porque hay una confusión muy clara entre los materiales y la propia espiritualización de la obra, ¿me explico? Quiero decir, cuando yo reproduzco una sinfonía, esa sinfonía, lo que estoy escuchando son una serie de sonidos, además, dependiendo de la visión que tengas sobre esa sinfonía, hay una versión que también es protegible, ¿eh?
también. Es decir, que cuando se habla de la Quinta Sinfonía de Beethoven dirigida por Karajan en 1970 y no sé cuántos, quiere decir que él tiene otras versiones de otras épocas y que también son explotables. Cuando tú compras un disco, lo puedes romper, lo puedes prestar e incluso puedes revender en segunda mano, pero tú no has adquirido el bien jurídico inmaterial. Entonces, yo no puedo poner la Quinta Sinfonía de Beethoven en mi programa de radio, por ejemplo, ¿cómo entraría? En este caso, aquí ya te digo que tú estás entrando en un aspecto totalmente regulatorio. Ahora no te lo permiten. Con la propiedad sería mucho más fácil. Con la propiedad del autor sería mucho más fácil porque el autor estaría deseando que tú programases a los 5 vientos la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿O no? O en un momento determinado, una obra de esa categoría, si estás todo el día dando de vueltas, pues también la puedes... Pero en todo caso, lo que yo defiendo es que la apropiación del bien jurídico inmaterial, que es lo que es una obra de creación, o sea, no su manifestación externa, porque esta se puede producir de muchas maneras. Fíjate si se puede producir, que puede haber hasta auténticas versiones sin que se produzca el derecho de transformación. Es decir, el que yo tenga una visión sobre la quinta y Karajan tenga otra y Cherevillá que tuviese otra, no transforma la obra. La obra se transforma cuando tú, efectivamente, utilizando determinados materiales que la hacen reconocible, o sea, le metes un ritmo habanero o cualquier cosa de esas, acabas de transformar o le cambias la orquestación y es otra cosa diferente, pero siempre es un bien jurídico inmaterial. Por lo tanto, tú te estás refiriendo a la posesión de bienes jurídicos materiales. Yo tengo el bolso y es mío, evidentemente, pero tú no has adquirido esto. Para adquirir la obra, me tendrías que haber comprado la obra, que yo la puedo evaluar como me dé la gana. Esa es mi postura, ¿eh? Que no tiene nada que ver con la postura actual. Nada que ver. O sea, los problemas de los que tú estás hablando son estrictamente regulatorios. Y en ocasiones, para hacer lo que tú pides, no vas a ir al autor, ni tampoco al editor. Vas a tener que ir a la entidad de gestión, que es bien diferente. Dime. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ha acabado la conferencia diciendo que una solución sería la reducción del Estado a su sentido ontológico. Bueno, pues ¿a qué se refiere con eso? Autoridad, nada más. Autoridad. Nada más. Pero autoridad... O sea, el Estado no produce, el Estado no distribuye, el Estado no me dice a dónde tengo que llevar los niños, el Estado no me dice cómo tengo que enseñar a mis niños, el Estado no me dice nada más que autoridad. Y la autoridad es muy poca cosa, ¿eh? La autoridad es muy poca cosa. Uso de la fuerza y 4 cosas más. Muy bien. Entonces, siguiendo con esa línea, imagínese que aquí tenemos en nuestras manos cambiar la regulación. ¿Qué cambios de regulación normativa propone? Y en cualquier caso, cambios que no pongan a pie de guerra la industria editorial. Y ya yendo más allá, vamos a imaginar que la industria editorial y los propietarios, que no sé cómo se le pueden representar, sí, pudieran hacer una regulación equilibrada o como le quiera llamar. Bueno, vamos a partir de la base que yo no creo en regulaciones ni equilibradas ni desequilibradas. O sea, no creo en regulaciones. Quiero decir, regular es ordenar. Y además flujos financieros. Esa es la realidad que yo he observado después de mucho tiempo. Quiero decir, lo que hago básicamente es establecer criterios para que el dinero se mueva por aquí y por allá. Regular no tiene necesariamente por qué ser el establecimiento de una serie de condiciones necesarias para que un edificio no se caiga encima. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser eso. Regular, en ningún caso, es decir lo que yo tengo que hacer. En ningún caso. O sea, en ningún caso. Puede ser, y eso es así, por decir que esa autoridad es en evitar que a mí me hagan algo. Y esto se entiende. Es un puro proceso de sentido común. O sea, no quiero retorcer más para llegar a definiciones raras. Si usted se está refiriendo a lo que haríamos en este concreto sector, yo ya lo he dicho. El otorgamiento, el reconocimiento de la propiedad al autor sobre sus obras, que son bienes jurídicos y materiales. El pleno y absoluto reconocimiento. O sea, la plenitud de señorío sobre algo que nace del mismo hecho de la apropiación como cualquier otro bien. Lo que pasa es que aquí las apropiaciones son inmateriales. Es decir, si nos vamos a lo que dicen los manuales de qué es apropiarse, pues ya sabemos lo que es.
por el paso del tiempo y la usucapión, por la posesión, por la compra y venta, por todo eso. Todas esas cosas las sabemos, son contractuales, la traditio, todo ese rollo. Bien, aquí no hay esas cosas. Aquí no hay porque, evidentemente, cuando termino una obra, la he acabado yo y la firmo. Y si no la he firmado, por cierto, en principio no se protege. A mí te lo digo, porque no se sabe quién es todavía, no hay ideas que se protejan ahora mismo, ¿de acuerdo? Que eso también es discutible, pero es la realidad. Pero cuando yo la firmo, es un bien jurídico pleno. Y a partir de ello, la gestiono como me dé la real gana, establezco los contratos que quiera con quien quiera, y eso nos conduciría a una destrucción de un sistema basado en ordenación de flujos. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Luego, a partir de ahí, estoy completamente de acuerdo con Paco, que esto será una cuestión de contratos. Oye, yo no lo hago con eso, con usted, ¿por qué no? Porque vaya usted a donde usted le dé la gana, a veces se la editan. Sí, pero entonces tendría mucha posibilidad de que mucha gente nos editase, cosa que en estos momentos, por las razones que sean, y si lo observamos, aquí cada vez hay menos editoriales y más concentradas. Pero en casi todo, hasta en los supermercados. Y eso es un fenómeno creciente y observable. Y patológico. No tiene por qué ser patológico en absoluto. ¿Qué tal? Bueno, yo le quería preguntar, dado que sus clases en el máster de acceso a la abogacía eran bien enérgicas, sobre todo porque incluso terminadas continuaban en la cafetería. Efectivamente. Le quería preguntar un poco cómo contextualiza todo este tipo de regulación o este fenómeno social en un contexto más amplio. Es decir, ¿por qué se da en la sociedad? ¿Hay otro tipo de sectores en los que se produce esta situación? Pues yo, desde luego, en casi todos, los observo en casi todos. Quiero decir, tú sabes bien, porque tenemos una relación muy estrecha también en lo profesional y en muchas otras cosas, ¿no? Y sabes que hace tiempo que tenemos un proyecto de comercio exterior que se fundamenta básicamente en el estudio. Nunca se sabrá si eso vendrá en algo finalmente o no, pero sí es cierto que la información que se recibe es muy abundante, muy abundante. Bueno, pues el sector petrolero, que es un sector por antonomasia regulado, pero por antonomasia, parte de una serie de escenarios que se parecen mucho, lo que pasa es que los flujos son descomunales. Es decir, ese sector ha evolucionado desde industrias verticales que no dejan espacio, o sea, y que siguen todavía así. Es decir, yo investigo, yo exploro, yo perforo, yo transporto, yo refino, yo distribuyo al consumidor final. Y no hay manera de meter la cabeza ahí. Porque si un independiente viene y le propone una de las grandes que le refine una parte del petróleo de donde no ha salido, te dice que no. No te lo dice directamente porque sabe que puede tener problemas, pero la realidad es que al final es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay unos flujos que están intensamente intervenidos. Es cierto, como en todo, que se van abriendo, pero por la vida misma. Es que no hay manera de sostener un mercado así, es imposible. Pero lo cierto es que las grandes funcionan así. Yo del sector eléctrico creo que lo conoce todo el mundo y para qué voy a hablar de él. O sea, que está. El sistema de transporte terrestre está construido sobre la base de concesiones administrativas excluyentes. El sistema minero, hasta hace muy poco, no estaba así, sino que encima exigía una subjetivización de los títulos en orden a que la riqueza nacional minera se mantuviera dentro. Bueno, en esto aquí se coinciden ambas partes. Es que el petróleo es una res demanial per se, prácticamente igual en todas partes del mundo, constitucionalizada en el 132.2 de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque está dentro de ese ámbito de la plataforma continental, entonces se sabe que ahí es donde puede haber hidrocarburos. Es decir, ¿eso cómo se está utilizando? Pues como los grandes sectores de ordenación financiera, porque efectivamente tú estructuras todos esos grandes sectores y diriges los dineros, claramente. Los flujos financieros. Yo no quiero hablar de dinero, va mucho más allá. Los flujos financieros. Pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, del sector turístico? Que es interesantísimo. Interesantísimo. La ley de arrendamientos urbanos en las costas. Interesantísimo. ¿No estarán funcionando con el mismo principio de agua y sol y guerra en Sebastopol? Del que tanto hablan los historiadores en la época del siglo XIX. Quiero decir,
empiezan a entrar turistas, y de repente empieza a subir el precio. Y nosotros reaccionamos a base de más limitaciones, de más prohibiciones. Oiga, quizás sería interesante que ustedes se planteasen, por lo menos por una vez, un diferente urbanismo que permitiese más libertad para poder utilizar como quiera cada uno su casa dentro de un cierto orden. No digo que no, pero ¿por qué? Porque efectivamente usted está en condiciones de perder toda esa riqueza que está entrando. Y al mismo tiempo, si usted no genera más oferta, efectivamente, los alquileres se van a ir, no las nubes. Pues va a pasar como en 1917, y la famosa guerra mundial, etcétera, etcétera, la eclosión final de un anarquismo que nace porque, bueno, empieza a entrar dinero en España, una España completamente arruinada, y resulta que esos son los precios para todo. ¿Por qué? Porque los combatientes se lo llevan todo. Pero es que eso es lo que se estaba esperando del siglo XIX. La famosa agua y sol y guerra en Sebastopol. El mismo principio con el que están funcionando las grandes economías petroleras. Grandes flujos de dinero entrando por la exportación de crudo y deficitarios en todo, porque claro, es que es muy difícil controlar esos precios de esa manera, ¿no? Entonces, el resultado final que nos encontramos, por ejemplo, en Madrid, es que hemos decidido que hay demasiados turistas. Y entonces los pisos turísticos los vamos a limitar y los vamos a perseguir y los vamos a no sé qué. Hombre, como tengan fuerza, lo van a conseguir, ¿eh? Porque, a fin de cuentas, el aparato coactivo del Estado es muy fuerte. Pero eso no quiere decir que lleven razón. Para nada. Eso quiere decir que lo pueden hacer. Pero eso quiere decir que lleven razón. Lo veo en todas partes, como tú ya sabes perfectamente. O sea, a mí me parece que donde metemos la cuña de la regulación estamos ordenando. Y de hecho, nosotros, yo recuerdo perfectamente conversaciones con otros profesores, siempre se nos reconocía como los juristas de la ordenación. Ordenamos las actividades, ordenamos los comportamientos. Y eso está muy bien para el tráfico. Me parece que efectivamente hay cosas interesantes. Autoridad, hombre, no es cuestión de acabar como en Italia, ¿no? Cosas así que he visto yo con los coches y demás. Pero, sinceramente, habría que plantearse muy seriamente si la respuesta a la masiva entrada de turistas en Barcelona consiste en que no entren más turistas. Sigo viendo que hay algunos problemas. Cuando hablas, por ejemplo, del monopolio del editor, yo desconozco la regulación y el Código de Berna exactamente qué es lo que dice, pero lo que yo entiendo no es que la regulación esté otorgando un monopolio a Random House o a Planeta diciendo: Planeta, eres el monopolio de la edición en este país o en esta zona geográfica. Lo que está diciendo es: Planeta es el dueño de los derechos de reproducción de las obras cuyos derechos haya comprado a los autores. Es decir, ahí no hay un monopolio en un sentido malo intervencionista del Estado, sino hay el reconocimiento de una propiedad. Si existen los derechos de propiedad intelectual y un subconjunto, una parte de esos derechos es el derecho de reproducción que el autor puede vender a la editorial, pues la editorial es la que tiene ese derecho de reproducción y no lo tienen otros. Es decir, si alguien quiere reproducir esa obra, tendrá que comprar ese derecho, llegar a algún acuerdo pues con el autor, con el editor, precisamente con la idea de evitar las copias baratas. Luego, cuando dice Irune, me da la sensación de que la gente no sabe la cantidad de cosas que se pueden hacer mediante contratos y que la gente no se ha leído las primeras páginas de los libros que al menos en su momento venían, o en Estados Unidos vienen: esta obra se vende bajo las condiciones de que solo será usada personalmente y no se puede copiar, ni exhibir en público, ni reproducir, ni regalar, ni prestar en algunos casos, ni revender. Es decir, hay obras que ya por contrato te las están vendiendo así. Filosóficamente, ¿por qué no se puede? Sí, pero eso lo único que demuestra es que es un ámbito regulatorio. Es que a lo que voy con los contratos es que tú tienes dos maneras de alcanzar un poco, ver qué reglas tienen sentido. Una es pensar filosóficamente, la otra es ver a qué acuerdos ha llegado la gente. Como presentaba el otro día el hombre Sagar Hernández cuando definía la propiedad como simplemente un resultado de un acuerdo, que es una aproximación con la que no estoy de acuerdo porque es demasiado parcial y como que él cree que es la única, pero que en el caso de toda la propiedad intelectual ya los propios actores ya han ido haciendo todas esas cosas para decir que aquí no nos estamos basando en filosofías nada, sino que usted ha acordado que estas son las condiciones y si no lo sabe es su problema. Y una última cosa es que tú asumes que el autor
lo que quiere o lo único que quiere es la máxima difusión, como el orgullo de que la gente me conozca y qué bueno soy y que me felicite por mi libro. Pero si eso fuera así, si esa fuera la única motivación, las editoriales no pagarían nada a los autores y los autores renunciarían por completo. El autor también quiere una recompensa económica y parte del debate, de la negociación y del cálculo económico es ¿qué prefiero? ¿Más reconocimiento, más dinero? ¿Cómo puedo conseguir un óptimo de ambas cosas? Es decir, insistir en que los autores, por una parte, deberían desconfiar de las editoriales porque las editoriales son las que se lo llevan todo crudo y el autor lo haría mejor si lo hiciera él mismo. No estoy de acuerdo. Yo conozco gente, tengo un amigo que ahora va a publicar su segunda novela. La primera no me acuerdo, fue con Random House, la segunda le ha fichado Planeta, claro. Pero porque él no quiere molestarse con la autoedición. La autoedición se puede hacer en Amazon, en Amazon ya la gente lo hace y sin embargo, si quieres llegar a muchísimo público, hay gente que lo intenta con Amazon. ¿Y cuál fue el autor? La película de The Martian, no sé si conocéis, fue una autoedición, éxito brutal, y una segunda edición ya más profesional y vender los derechos a películas. Sí. Pero las editoriales no son necesariamente el malo de la película. Otro, que sean grandes mercados es porque puede haber economías de escala. Tú has criticado al Michael Leary cuando dice solo hay espacio para 6 aerolíneas. Él no está proponiendo ninguna regulación y Michael Leary es de los mayores defensores de la libertad de mercado en el sector de las aerolíneas. Él lo que está haciendo es una estimación empresarial de decir, dado lo que yo conozco del mercado aéreo europeo, hay sitio para 6 aerolíneas por economías de escala y por economías de red. Es decir, que si de repente aparecen 20, él estimará para inversores, oye, aquí van a quebrar 12, 14... las que sean, o se acabarán fusionando. Bueno, vamos a ver. Muchas cosas me has contado. Voy a intentar repasar las que me vaya acordando. Lo mismo pasa en otras. Mercadona es un gigante. Y existe como gigante porque tiene unas economías logísticas de escala brutales. Zara existe porque es un gigante, no gracias a ninguna regulación ni a nada raro. Y Zara tiene parte de integración vertical, la que quieren, y parte no. Subcontratan a proveedores ciertas cosas. Ahora va a llegar una cadena japonesa, Uniqlo, que es un modelo parecido. Es decir, el simplemente criticar empresas porque son grandes y porque dominan el mercado no tiene por qué ser porque se estén aprovechando de regulaciones, ni sean monopolios, ni sean malvadas, ni creen ineficiencias. Bueno, mira, vamos a empezar. Vamos a ver por partes. Yo tenía un comentario... Ya, pero es que si no me voy a acordar, si no. Sí, si al final el autor es propietario de lo suyo, no estaríamos coaccionándolo a no ejercerla, al evitarle que él pueda venderla a una editorial, porque al final... No, vamos a ver, que yo no estoy coaccionando a nadie, que o sea, a mí un autor quiere vendérselo todo a un editor, me parece fenomenal. Pero la lectura, y te la recomiendo que la hagas, del Convenio de Berna, es muy clara, porque además goza del mismo espíritu, por ejemplo, que el preámbulo de hidrocarburos del 98, cuando ya, evidentemente, el Estado reconoce que para regular no le hace falta presencia activa en los mercados. O sea, no hacen falta las grandes empresas públicas para ordenar lo que yo quiero ordenar. Así lo dice con toda claridad, y por eso digo que hay que conocer esto muy bien para saber que tú puedes regular aspectos que aparentemente no son de esa naturaleza y estás metiendo allí toda la tralla del derecho imperativo, que es el derecho público. La primera definición que pone de manifiesto que esto tiene una tendencia solamente a las grandes editoriales es la propia definición de publicación, que es absoluta, y en donde pierde completamente el dominio el autor. Cuidado, el autor no tiene por qué editar, vuelvo a repetir, no tiene por qué editar, pero no tiene por qué necesariamente entrar en el flujo que le ha indicado la normativa. ¿Cómo que publicar es fabricar ejemplares? Publicar no fabricar ejemplares, oiga, es dar a conocer. Gran error semántico que pone de manifiesto que estamos básicamente en el entorno de las patentes, en el entorno de industrias manufactureras. En Internet no hay ejemplares. Pero porque originalmente era así. No, esto sí es nada. No se ha cambiado nada. O sea, la interpretación sigue siendo esa y tiene esa intención, hasta el punto de que publicar un artículo tiene que pasar necesariamente por imprimirlo. Quiero decir,
Tú dices que se están, como todo en esta vida, evidentemente, es que las regulaciones llega un momento en que no se sostienen porque todos los que nos dedicamos a esto sabemos perfectamente que el regulador siempre está atrasado, siempre. Cuando da una solución, lleva por detrás, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del taxi. Tanta bronca, para al final ir entrando en liberalizaciones progresivas, porque es que no le queda otro remedio. Porque tecnológicamente, evidentemente, se ha producido. Pero la definición clara en el sentido de que publicar no es dar a conocer, y por lo tanto no hay ejemplares, y cuando subes a internet una sola subida ya es una publicación porque la está dando a conocer a millones de personas. De la misma manera que el acto de comunicación pública no era adaptable a finales de los años 60 con el famoso concierto retransmitido a todo el mundo entero de Las Vegas de Elvis Presley, o el discurso de Churchill en Washington cuando visitó y después en la Segunda Guerra Mundial Canadá, y fue oído en todas partes. Eso ya no es un acto de comunicación pública porque los actos de comunicación pública estaban pensados para cobrar entradas en un pequeño teatro. ¿Y que se adaptó? Pues claro que se adaptó porque no quedó otro remedio, se adaptó. Y a partir de ahí intentamos estructurarlo todo sobre la base de grandes sociedades de gestión que han crecido al calor, están sobreprotegidas y que están dando muchos problemas. Es decir, es que es un problema ya empírico. Cuando tú me dices dogmáticamente, no tiene por qué ser una empresa gorda un problema. No, el problema es que no hay más que pocas empresas gordas. Y eso ya sí que es una patología. O sea, eso no cabe racionalmente en cabeza humana. Cuando tú concentras y concentras y concentras, es porque sabes que algo se está haciendo restrictivamente. Cuando tú te metes en ese entramado de empresas en Europa, que son muy pocas, por ejemplo, muy pocas, tú te vas a Estados Unidos y dices, ¿cuántas industrias petroleras hay? Pues es verdad. Tú te vas a España y hay 3. Que nacen de CAMSA, por cierto, cuando se liberalizó. British Petroleum, que se entrega a los ingleses, CEPSA, que al final ha acabado dando vueltas por ahí, y Repsol, que es la gran empresa española. Dices, ¿esto nace espontáneamente? Pues mira, nosotros, los que pensamos como yo, cada vez estamos más convencidos de que no es así. Porque las trabas que se imponen, y además te estoy hablando ya de conocimiento práctico, o sea, que nace de despachos, las trabas que se imponen son barreras que al final acaban siendo barreras de acceso, no manifestaciones de seguridad. Cuando al final te encuentras con que existen redes muy grandes de supermercados y nada más, con una uniformización de demasiados productos, claro que estás facilitando las economías de escala. Hombre, y también estás suprimiendo la competencia. Cuando tú estableces rígidos elementos normativos en torno a autorizaciones para esto y aquello, y lo acabamos de ver con el tema del taxi. El taxi, que es un servicio público, necesariamente se tiene que articular como un servicio público. ¿Están ustedes seguros de eso? ¿Están ustedes seguros? Pues no, como dijo un político que no voy a mencionar, por mucho que le pesen algunos, existen taxis, han existido taxis y habrá taxis. Al poco tiempo aparecieron otras regulaciones de apertura y no sé qué, pero ahora mismo se está intentando delimitar coactivamente el que un VTC no vaya a tal lugar o que tenga que ir a tal lugar o que tenga tal periodo, pero bueno, ¿eso a usted le asegura una eficiencia económica? Yo digo que no. Y a partir de ahí, como soy un abogado, trabajo con indicios y digo, mira, si yo me encuentro con que hemos pasado de una pluralidad de compañías discográficas en España, y de esto puedo hablar bastante porque mi padre era fotógrafo y trabajaba con muchas compañías en aquellas épocas, a prácticamente la desaparición. Cuando tenemos 2 grandes editoriales, una es Planeta y la otra Random House, y el resto de las pequeñas básicamente están trabajando en sus casitas con muy pocos, deberíamos pensar si efectivamente estas 2 grandes no están en el centro del funcionamiento de flujos. Porque tú puedes regular sin necesidad de poner un monopolio, porque tú puedes poner en una regulación unos condicionantes para entrar en un mercado que no puedas cumplir. Así de simple. Porque si tú dices que, y todavía sigue siendo en nuestra propiedad intelectual, que publicar es fabricar ejemplares, tantos como sean necesarios para satisfacer enteramente, dice además, las necesidades del público, pues te puedes encontrar con que como tengas un bestseller es que no puedas con él. Y entonces estás en causa de resolución contractual.
porque no satisfaces enteramente. Y sin embargo sigo manteniendo la misma tesis de antes. Oiga, en la medida en que hay un autor que se queje porque ahí abajo le están fotocopiando un libro, pues a lo mejor ese libro se podría fotocopiar legalmente y usted tener menos dinero. Pero lo que está claro es que ese señor que está fotocopiando ese libro es porque lo puede fotocopiar. O sea, porque ha ido a una fotocopiadora y se lo han fotocopiado. Y lo que yo he percibido en el mundo universitario es que yo antes iba con un libro a fotocopiar y no veas tú lo que tardaban en fotocopiar. Pasaban página por página, ahora llegas y ¡pin! En un momento te lo fotocopian con una calidad importantísima. ¿Qué quiere decir? Que han tenido una gran producción de fotocopias y que les ha permitido evolucionar el desarrollo tecnológico. O sea, que se han metido en un circuito de amortizaciones y que han sacado adelante ese asunto. Oiga, ¿no será más razonable que yo, como autor, pueda hacer lo que me da la gana con mi libro, incluido el no pactar más que con Planeta y nada más que con Planeta porque solamente quiero pactar con Planeta? Pero es que ahora mismo, realmente, si tú te paras a pensar en el contrato de edición, bueno, vete tú e intenta que tu amigo pacte con 2 editoriales, a ver qué pasa. Te van a decir que no, que con una o con la otra, y además la edición completa. Es habitual, o sea, en este mundo es habitual, pero yo te digo, vete a otro sitio, vete a cualquier otro sector de los que estamos hablando de regulación. Los contratos de exclusividad son cosas totalmente normales y nada perversas y fruto de negociaciones bilaterales. Es que, en cierto modo, es hasta absurdo imaginarse. Me he comprado el último libro de Pérez Reverte. ¿La edición de Planeta o la de Random House? La de Random House, que era la más grande. Es que es un poco raro. Bueno, es un poco raro porque ¿sabes lo que pasa? Que además en este mundillo sí se han percibido, por ejemplo, que la gente tiene mucha tendencia. O sea, la industria... que va a jugar los sábados con la Juventus y la semana que viene... No tiene nada que ver, porque él está prestando un servicio. Aquí estamos hablando de una auténtica propiedad que es tuya. Pero una auténtica. Oye, para eso está la multipropiedad, por ejemplo, en el tema de los bienes inmuebles, que fue un gran invento, por mucho que digan, la multipropiedad es un gran invento, porque te permite alquilar a muchas personas diferentes tu mismo piso, y es un gran invento. ¿Por qué no puede haber esto? Exactamente igual. ¿Por qué no lo puedo hacer? Exactamente igual. No, yo voy mucho más allá. ¿Por qué usted ha metido una cláusula excluyente en una regulación legal? Excluyente. O sea, no que tú hayas llegado a ese contrato, es que tú tienes un error cuando piensas que eso nace de un contrato. No, es que la regulación legal, y en este caso de naturaleza internacional, estamos hablando de un tratado internacional que se acaba volcando en nuestras regulaciones legales, en nuestras leyes, está estableciendo un límite. Publicar es fabricar ejemplares en cantidades suficientes para abastecer enteramente las necesidades de un público. No, mire usted, eso es una eso es una definición artificiosa, totalmente lógica, con el espíritu de las patentes desde siempre, que eran fabricar en la medida de lo posible todos los bienes necesarios para abastecer enteramente las necesidades de un país, que para eso yo a usted le he dado un monopolio, y aquí no entran más libros de Venecia, aquí solo entran los libros ingleses. Esa fue la patente que otorgó Enrique VIII en el siglo XVI. Esa. No queremos más libros venecianos. Queremos nuestros propios libros, aunque sean peores. Y esa es la base de un proteccionismo que se ha construido desde definiciones que a mí me impiden, para empezar, manejar mi obra como considero oportuno. Si yo considero oportuno hacerlo así, bendito sea Dios, nada tengo que decir. Como si yo no quiero alquilar mi casa. Como si yo la quiero alquilar 20 veces en forma de multipropiedad. Como si yo la quiero alquilar en forma de piso turístico. Como si no la quiero alquilar en forma de piso turístico. Vuelvo a repetir, dentro de un cierto orden, ¿de acuerdo? Dentro de un cierto orden. Pero dentro de un cierto orden público. No, es que a mí usted me está obligando a una disposición así. Esto no nace de un contrato, nace de una regulación. De un contrato, por ejemplo, nace, sin ir más lejos, en determinadas casas de apuestas, lo digo porque llevo algún asunto, básicamente me han formulado consultas, no otra cosa, de tipo regulatorio. Nace que hay determinadas casas que deciden que no se apuesta en beneficio de terceros y contractualmente lo impiden. Sin embargo, la regulación no lo impide. Apuesten ustedes como quieran, en beneficio propio o de terceros. Sin embargo, cuando tú llegas a hacer el contrato para poder iniciar, te dicen no, usted no puede apostar en beneficio de terceros o el contrato es ilegal. Mejor dicho, o se incumple el contrato, para ser técnicamente exactos. Eso es lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo porque el problema real existe. O sea, el problema real existe. Es decir, cuando tú acumulas, generas mercados paralelos, porque todos los monopolios acaban siendo desbordados. O se les da una solución
o acabamos necesariamente en mercados paralelos. Inevitablemente, en piratería. Inevitablemente. Problema de regulación administrativa, entonces, no de circulación contractual, ¿no? Totalmente. Bueno, y cuando digo regulación administrativa estoy diciendo regulación legal. Cuando estoy hablando de regulación, estoy haciendo de regulación legal, de diseños legales, en donde yo introduzco la ley como un instrumento para ordenar conductas. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, si os parece lo dejamos aquí. En primer lugar, muchísimas gracias, Francisco, por venir y dar la charla. A vosotros. A todos vosotros por asistir. Y nada, yo os quería comentar un par de cosas. El día 30 tenemos un evento aquí en el Juan de Mariana a las 7 de la tarde sobre inversión, sobre value investing. Estará Pablo Martínez Bernal, ¿verdad? Lo hacemos en colaboración con Liga de Bolsa. Os esperamos aquí si os apetece, es jueves, si no estoy mal. Luego, el sábado 1 de junio, estaremos en la Universidad Francisco Marroquín en la Convención, que es un festival que dura todo el día que organizamos en conjunto con la Francisco Marroquín y con New Direction. Y luego el resto de charlas del mes de junio, sobre todo para los que estén viéndonos también en streaming, las vamos a cambiar al viernes, de horario 8 a 10, como ha sido habitual, también aquí en el Juan de Mariana, pero en vez de los sábados, este último mes las haremos los viernes. Y nada, y muchísimas gracias otra vez, y nos vemos muy pronto. ¿Y que la convención hay que pagar? Bueno, sí, para ir a la convención está en toda nuestra página web, pero hay que pagar entrada. Hay un pequeño descuento siendo miembro del Instituto Juan de Mariana. Pues muchas gracias.